Calimera, hoy es 22 de septiembre de 2020. Peri eroticón, de los subjetos eróticos. Eros se manifiesta como una superación de la propia persona por cuanto tiende a algo que está por fuera de esa persona. Por un lado, es la aceptación de una repentina sensación de insuficiencia. De un momento a otro ser humano significa todo para quien ama. Y la felicidad y la belleza irradian de otro y no de uno mismo. Esta sola sensación le causa al sobrio repudio, desdén. La filosofía que usualmente ha estado del lado de la sobriedad ha condenado el amor, puesto que el amor es visto desde las casillas de la cultura, desde las casillas de la nominación, desde las casillas del sentido. Es visto pues como alienación, como pérdida del control, como insania, como amencia. Y desde luego tienen algo de razón. La noción de realidad se ha trastornado, o mejor, todo aquello que consistía en la realidad ha sido desaprobado de repente por quien ama. Pero amar no es solamente un acto de felicidad y de sobrecubrimiento de belleza. Amar implica que de repente vivimos la belleza, suponemos la ilusión de felicidad. Pero esto viene acompañado con temor, por dos temores principalmente, aunque hay muchos más. El primero, el del repudio del otro, aunque es el menos importante, puesto que el otro se siente ofendido por ver que alguien ha subvertido o se ha rebelado contra la realidad, contra lo que se consideraba cotidiano, ordinario. Las culturas casi siempre hacen o construyen cotidianidad intentando que no aparezca el amor, pero el amor siempre se cuela, siempre traspasa las murallas protectoras de la cultura, y la cultura siempre siente al amor apasionado, al amor casi que de hímeros, como una traición a la cultura. Todo lo que la cultura prometía como importante, como genial, como brillante, es desdeñado por los amantes. De repente, todo aquello por donde se caminaba, todo aquello con lo que se nos esperanzaba y todo aquello que nos sometía y nos volvía predecibles y entendibles, se acaba para la cultura al ver a los amantes. Ya al amante no le importa ser premiado por la cultura, ya al amante no le importa seguir los caminos de la cultura. Hay algo más importante, la felicidad que emana de otro. La cultura pues siente como temor, como insurrección, como hostilidad, el amor apasionado. Y todas las épocas se inventan moralinas para protegerse de aquello que siempre gana, el sobrecubrimiento de la belleza y el éxtasis y la embriaguez o la ebriedad del amor. El segundo miedo del amante no solamente o de quien ama o de quien está poseído por Eros no es solamente el repudio cultural, sino que aquí viene el más importante, el que verdaderamente siente como propio, y es
que aceptar la insuficiencia, que amar ya es aceptar cierta insuficiencia. No es una insuficiencia orgánica real, sino de repente una insuficiencia por mor de la belleza, por mor de la sensación de unión y por mor de la sensación de felicidad, de comunión. Y es que en últimas lo que se muere es el control del yo, o lo que se siente morir es el control del yo. Lo que se siente morir es justamente toda noción de realidad y de comprensión del mundo. El mundo no puede ser más comprendido. El mundo es incomprensible de repente y la belleza se muestra como lo inefable, como lo meramente sensible. La embriaguez del amor se vuelve una experiencia mística. Salta el vallado de los nomísmata, como diríamos si estuviésemos hablando desde la teoría cínica, pero no para proponerle a la cultura un asunto mejor, como harían los cínicos, sino justamente para repudiar del todo a la cultura y al yo mismo. El amante, quien ama, teme la disolución de lo único que había tenido, a sí mismo. Traiciona toda esperanza de la filosofía tradicional, por decirlo de algún modo, de sobriedad, de entendimiento, de racionalización. Hay dos miedos, pues, miedo de la moral del otro y miedo de la pérdida de lo poco o mucho que uno podía haber creído que era y entendía. Amar entonces es un entendimiento que derrumba todo eso que uno mismo había construido sobre sí o que había podido construir sobre sí. Y se debe a ese entendimiento. Solamente gracias a esa construcción algo puede romper esa construcción y hacer sentir que todo lo que habíamos considerado era delusorio. El amor siempre va de la mano del temor, siempre va de la mano de la angustia. Es perder todo lo que habíamos construido, arriesgarlo todo, incluso la reputación y el buen nombre, el haber sido entendidos, las definiciones de nosotros mismos que le habíamos arrojado al otro para que nos comprendiera, y arrojarse a lo incomprensible, a lo indecible. Y ni siquiera en pos de la construcción de un sí mismo, sino de un arrojo a la belleza. A esto lo llamamos deseo. Pero el amor no solamente implica el deseo, el eros no solamente implica el deseo rápidamente se confronta, se apaga o muta. Pero haberse arriesgado a romper al yo a través del eros permite una construcción de algo nuevo. Haber salido de las protecciones autísticas, de las certidumbres, salir casi que de esa autocomplacencia y comodidad para arrojarse a la incomodidad de convivir con otro, arriesgarse por otro y reconstruirse gracias a lo que otro, que no es uno, gracias a lo que no depende de uno pueda lograr hacer. Reconstruirse, no dependiendo solo de uno. Amar en ese sentido tiene el miedo implica el miedo de la aventura. Amar es aventurarse, a dejarlo todo en un puerto y zarpar hacia la tierra ignota que siempre será el otro atravesado por lo bello. Amar es sufrir el repudio del otro, amar es sufrir la destrucción de sí mismo, pero amar también es recibir la aventura y sentirse vivo, crearse a sí mismo y permitirse la sensación de embriaguez, de éxtasis, de paroxismo, de exultación. Habitar mucho tiempo la cultura, la rutina, los entendimientos, siempre conduce al tedio y a la certidumbre, porque siempre son respuesta o intentos de respuesta, porque son solapamientos de la angustia.
Amar implica arrojarlo todo. Un acto de valentía, arrojarse a sí mismo, desbaratar o aceptar la insuficiencia de lo que uno había hecho de sí mismo, para arrojarse hacia otra cosa que no depende plenamente de uno. Amar la belleza presunta o supuesta, pero real por cuanto sentida y vivida, es necesariamente o implica necesariamente una aventura hacia lo místico. Es el modo de sentirse más vivo, menos tedioso y más angustiado. Por eso las heridas del amor son muy dolorosas. ¿A dónde se vuelve si todo aquello que se había arriesgado nos traiciona? A la cultura, a que nos diga, si vio, se lo dije, a mí mismo, a recoger los trozos de mí mismo que ya entendí que habían sido insuficientes. El desamor es siempre tener que recoger trozos, pero uno nunca vuelve a ser el mismo que era, no solamente porque recoge trozos, sino porque optó, porque se arrojó, porque conoció la exultación, porque conoció el éxtasis, el arrobamiento. Amar, entonces, es un forzarse a ir más allá de la cultura, a ir más allá de sí mismo, y eso es meritorio. No hay manera de sentirse más vivo que dejarse poseer por la locura inefable, por la amencia inefable de Eros. Y es que aquí amencia y locura no son peyorativos, la locura y la amencia siempre son peyorativos si las miramos en los términos de la moral de la cultura, de lo esperable, de lo argumentado, de la causa, de la consecuencia y de la ilación, de la verdad de la lógica, de la verdad de la seriedad, de la verdad de la sobriedad. Pero la locura erótica es virtuosa en términos éticos, más allá de en términos argumentativos, más allá de en términos de prudencia. El amor es imprudente, el amor siempre es subversivo, el amor siempre es rebelde y el amor siempre es victorioso, pero no en el sentido cristiano. Cuando se decía amor omnia vincit, no se decía que todos vencemos amando. Quien así lo piensa es como creerse muy aliado de Eros. Eros no tiene aliados. El que el amor todo lo vence significa que uno siempre es derrotado por él. ¿En qué sentido uno es derrotado por él? El uno de la sensatez, el uno de la cultura, el uno de los nomísmata, el uno de las verdades de la lógica. Ese es el que siempre es derrotado. ¿Y qué es lo que surge de esa derrota? Del amor víctor o del amor victorioso. ¿Qué es lo que surge? La locura, la amencia, la ebriedad, la exultación, el éxtasis, lo místico, lo inefable, como verdadera virtud y como verdadera conquista humana. Es decir, que la vida resulta siendo la conquista de lo absurdo. ¿Qué significa lo absurdo? Lo que no tiene sentido, lo que no puede ser atravesado por el sentido. El amor tiende al silencio, por cuanto es místico. Hay algo que no puede referirse, porque es justamente el derrumbamiento de todo lo referible. Y duele, cuesta. El amor es un ir más allá de lo cínico, porque el mundo cínico interpreta la cultura y le propone a la cultura algo.
El amor muchas veces dice que se vaya a la cultura, que se vaya con sus moralinas. Piénsense en Abelardo y Eloísa. Piénsense en Hiparquia y Crates. Piénsese en Romeo y Julieta. O piense cada quien en sus batallas amorosas. Siempre suponen un tener que enfrentarse con la moralina del otro, con la prudencia. Siempre el amor se lo refrena con prudencia. Es, venga, esta persona no te conviene, esta persona te duplica la edad, esta persona, no sé, cualquier cosa. O sea, siempre hay un pero para la aparición de Eros. O esa persona no es bella o no cumple con los estándares de la cultura o esta persona tal o cual cosa. Obviamente, quien oye la prudencia renuncia al amor o pospone al amor. Quien racionaliza la conquista erótica no le ve ningún sentido a aquello que Eros propone. O propone no, porque no es una propuesta, impulsa, obliga. El amor es una pulsión, es un empuje hacia lo místico y hacia la destrucción de todo sentido. Entonces, claro, tienen razón cuando dicen el amor no tiene sentido, estás loco. Sí, porque es que la conquista del amor es la conquista del sinsentido, de lo absurdo. Justamente lo que permite la sensación de vivir, de sufrir, de arrojarse y de poder superarse. El amor es una propuesta que duele, es un empuje que duele, que siempre nos derrota desde incluso desde la misma sensación de éxtasis. Estar extasiado por la belleza es estar derrotado por ella, porque uno no puede más que estar sometido y querer seguir su empuje. El místico siempre quiere seguir el empuje del otro. Haz de mí lo que quieras, se le dice a ese empuje. Los místicos cristianos lo denominan Dios. Dios, me arrojo a tu voluntad, haz de mí lo que quieras, con tal de sentir esa mezcla de gozo-angustia, de ser producto o de sentirse en el sentido del sinsentido, es decir, en el sentido pero como dirección, ya no como metáfora, arrojado por un sentido, sentirse navegando con una corriente que no es la corriente de la cultura, y justamente es una corriente que arrasa con la cultura, y que solo puede ser sentida, no puede ser transferida, no puede ser explicada. El amor es místico, puesto que siempre se encuentra con la belleza, se somete a la belleza y se impulsa hacia la belleza. El amor es místico porque no puede ser explicado. Todo intento de explicación erótica es un intento ya de intentar reconstruir los trozos, o más bien de explicar la fuerza que rompió el envase. Y de algún modo toda explicación mística es fallida, porque toda palabra es insuficiente. Eros como empuje, Eros como posibilidad de superarse a sí mismo, Eros como derrota de la locura y por eso como victoria de la locura. Insisto, derrota de la locura es derrota del yo. El yo queda derrotado, la sensatez, la sobriedad quedan derrotadas y por eso la locura sale victoriosa. ¿Quién sale victorioso del amor? La parte de locura que tenemos y que somos y que la cultura, por lo que es por estructura, solapa en nosotros. Solamente vemos la locura victoriosa antes de la cultura en el niño, cuando el niño no ha acabado de incluirse en la cultura. No me acuerdo cuál es el autor latinoamericano que dice que todo niño es pagano. No me acuerdo si Eduardo Galeano, si Roberto Bolaño, que todo niño es pagano,
Todo niño es pagano quiere decir que todo niño es erótico, es inmoral. La cultura nos hace morales, nos hace sensatos, nos hace sobrios, nos hace útiles, nos hace entendibles. Y amar es volver a ser niños porque es recuperar un poco, la sensación previa de haber estado instalados en ese paganismo que es el amor. Aftaizan, muchas gracias por haber seguido o atendido el video. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. Efjaristopoli, Kalinictasas, ya.